Hola mis hermanos, bienvenidos nuevamente a esta su página Rincón de Apologética Católica. Y pues también yo creo que se va a estar transmitiendo en el canal de YouTube, que también se llama Rincón de Apologética Católica Apostólica Romana. Pues hermanos, bienvenidos. Como ya se los presentamos en el programa anterior, es este proyecto donde estaremos hablando de los espíritus caídos. El proyecto se llama Va de Retro Satán. Y vamos a estar hablando de todo esta lucha que hay entre Dios y el mal, donde aquí entra el demonio, esos espíritus caídos que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La salvación de nuestras almas. Y el demonio va en contra de este plan de salvación que tiene nuestro Padre para todos nosotros. Y vamos en estos programas a estar conociendo a este enemigo para saber cómo defendernos. Como les dije en el primer programa, nuestra intención no es crear miedo ni una obsesión excesiva, sino tener plena confianza en el Rey de Reyes, en su triunfo universal, su poder sobre todas las cosas, y conocer cómo nos ataca el enemigo para así poder defendernos a través de su iglesia, a través de sus sacramentos. Vamos a presentar pues a nuestro hermano conocedor del tema, que está aquí conmigo y que me va a estar acompañando en este proyecto Va de Retro Satán. Adelante, hermano. Mi querido Antonio, un gusto saludarte nuevamente. Este ya es el segundo programa y para todos a todos nuestros hermanos que nos miran, primero, un excelente año para cada uno de ustedes. Yo sé que muchos están pasando diferentes tipos de problemas, diferentes tipos de ataques. Ahí surgen muchas dudas porque no son resueltas, porque muchas veces se desconocen diferentes aspectos, tanto dentro de nuestra iglesia, dentro de la doctrina, dentro del magisterio, dentro de la tradición. Y aparte que somos bombardeados por muchísimas modalidades que el enemigo ha incurrido en este último tiempo. Voy a empezar con la frase final de San Juan Pablo II a los jóvenes en su último congreso para los jóvenes. Y es: no tengan miedo. San Juan Pablo II sabía perfectamente que en la lucha en el mundo, en la lucha ante los enemigos del católico, del cristiano, el mundo, la carne, Satanás y sus huestes, no hay que tenerle miedo porque Jesús de Nazaret es más grande que cualquier problema, que cualquier enemigo, que cualquier circunstancia que tú estés pasando en estos momentos. Entonces, empezamos este programa. Vamos a hacer una pequeña oración, mi querido Antonio, para entregarnos a Jesús y pedimos la intercesión de María Santísima. Jesús bendito, Jesús maravilloso, Jesús poderoso, estamos nuevamente contigo en este programa que ya no es un proyecto, sino que es una realidad. Ponemos, Señor Jesucristo, este programa para que no se vea con sensacionalismo, sino que se vea como las armas en que la iglesia y personas dentro de la iglesia, laicos comprometidos, podemos denunciar cómo el enemigo nos va atacando a nosotros, cuerpo místico de Jesús. Por eso, Padre, te pedimos por medio de tu Espíritu Santo que nos cubras, que nos des tu fortaleza, que nos des tu don de sabiduría, que nos des el don de discernimiento para entender lo que hablemos en este programa, el don de consejo para saber poder dar soluciones a problemas de personas que estén pasando ahorita situaciones de ataque demoníaco. Y también, Padre, que nos des la alegría y el gozo, esos frutos que tú nos das como católicos cristianos, el amor, esas virtudes teologales como la esperanza, la fe y la caridad, para que nosotros sepamos que estamos batallando, Jesús, contigo de la mano. Y a ti, María Santísima, tú que eres la capitana de todo este ejército celestial que lucha contra Satanás,
pedimos tu intercesión y nos cubrimos en tu manto, porque ahí no entra el maligno. Nos cubrimos con tu manto de madre y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Empecemos, Antonio. Pues el tema hoy, hermanos, este tema que traemos, este tema nuevo, acuérdense que terminamos el programa pasado donde hablamos que la demonología, ya vimos que la existencia del demonio no es un mito, sino una realidad, y que él está siempre detrás de todos esos ataques, detrás de todos los ataques que el cristiano tiene para que no cumplamos con ese plan de nuestro Padre, para que caigamos en esa tentación y en pecado y así poder encontrar la muerte. Pues vamos a dar el título del tema que se llama La guerra del diablo contra la iglesia de Cristo. Y vamos a empezar, hermanos, desde el principio, donde empezó todo esto. Recordamos el siguiente programa también donde dimos a entender que Dios nuestro Padre, cuando nos creó, pues tenía el propósito de estar con nosotros, de que siempre estuviéramos en esa amistad con Él, pero ahí entró la envidia del diablo. Y en esa envidia del diablo tienta a nuestros primeros padres para que no sigan ese plan de Dios y lo desobedezcan. Y en ese instante, nuestro Padre da una profecía hermosa y es donde vamos a empezar y vamos a descubrir quién es esa mujer que está en guerra contra esta serpiente, contra el demonio, y quién es esa descendencia que también está en lucha y en guerra. Allá, y vamos a leer Génesis 3:15, cuando ya cayó el hombre y nuestro Padre da esta profecía hermosa. Dice Génesis 3:15, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este texto, hermano, vemos una enemistad. Vemos que la mujer, la primera mujer, hizo amistad. Y aquí el Padre promete a otra mujer que no hará amistad contra el demonio, que siempre estará en esa enemistad. Pero no solo se queda ahí este pasaje, hermano. Dios promete un triunfo. Ella te pisará la cabeza. Ella ganará y esa descendencia va a ganar. Y vamos a dejar a nuestro hermano Luis, pues que nos explique un poco quiénes son estos personajes que presenta aquí esta profecía que es conocida como el protoevangelio, ya el anuncio de lo que viene, de la salvación, de esa redención que el Padre da a conocer desde el inicio de la Escritura. Adelante, hermano. Ok, recordemos que Dios nos ha puesto en un plan de salvación que recorre desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, y que precisamente será hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso es como un plano, es un tiempo cronológico que va desde el inicio hasta la segunda venida de Cristo, que es lo que nos narra el Apocalipsis. Y en el plan de revelación empieza nuestro Señor mostrando, como decía mi hermano Antonio, precisamente que después de la caída del hombre, de la pareja de Adán y Eva, pues también por medio de una mujer, de una joven doncella, como habla el profeta Zacarías, nacerá el Hijo del Hombre, la palabra escrita, el Logos, es Jesús mismo, Dios hombre, que entra en el plan de salvación. Y ese plan de salvación, por eso en la época, cuando ya vino Jesús, se le conoce ese periodo de tiempo como la plenitud de los tiempos.
Y luego, ya con la resurrección de Jesús y cuando por el ministerio petrino le deja la mayordomía y las llaves del cielo a la Iglesia Católica, ya el plan de salvación empieza desde nuestra iglesia y esperando la iglesia a ese mundo triunfante en la segunda venida de Jesús. Por eso la teología nos dice que hay tres dimensiones de la iglesia. La iglesia militante, que es aquella que camina desde la resurrección. Acabamos de celebrar el Pentecostés. Desde ese Pentecostés está la iglesia militante que va a reunirse con el amado, como dice Cantar de los Cantares. Y también está al final la iglesia triunfante, ¿sí? La de los justos, las que nos habla la carta de Hebreos, capítulo 8, y está la iglesia purgante, aquellas almas que o van al purgatorio o van al infierno, pero todos llevamos ya un destino, hay un plan de salvación, y dentro del plan de salvación están estos ángeles caídos que buscan no solo dañarnos en el mundo, ¿sí? Como hablamos en el programa anterior, por medio de ideas, doctrinas, grupos organizados que luchan en contra del pueblo de Yahvé o del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y luego ya vemos cómo estos enemigos también ya luchan internamente dentro de la iglesia y externamente por medio de entidades, por medio de organizaciones que están contra la iglesia. Entonces, vemos que ya dentro del plan de salvación ya hay dos caminos, el camino de la salvación y el camino del sabotaje. La iglesia militante va para la salvación, pero hay un saboteador, hay un acusador, hay alguien que nos quiere hacer daño. Pero, Antonio, no solamente es externo, es interno. También va a atacar a la iglesia. Pero, como tú bien hablas, hay alguien que comanda el ejército para combatir desde los ángeles hasta el pueblo de justos, hasta los justos de Dios, para combatir contra el enemigo. Y es con la intercesión de ella que le machuca la cabeza a la serpiente. Y el machucar la cabeza a la serpiente quiere decir dejarla inactiva, dejar que no reaccione, dejar que ya no pueda hacer absolutamente nada en contra de las víctimas que quiera atacar. Ese es el machucar de María Santísima a la serpiente, su intercesión. Como decía Antonio, la iglesia la reconoce con una hiperdulía, es decir, una veneración especial, un reconocimiento especial por ser la madre del Hijo y empezar ahí la profecía de esa mujer que toda la descendencia, todos esos bautizados, todo ese pueblo de justos de Dios derrotará al enemigo que no podrá sabotear más a la humanidad. Muy bien, hermano. Aquí el hermano Luis pues, nos presenta estos tres estados de la iglesia, donde está esta comunión de los santos, la iglesia triunfante y la iglesia purgante. Son todas esas almas que ya están salvadas, pero están imperfectamente, todavía no están totalmente puras, porque nada manchado puede entrar a la presencia de Dios. Y esas almas están purificándose en ese estado del purgatorio y está la iglesia militante. Y ahí entra una comunión. Nosotros podemos hacer mucho, hermanos, por esas almas que todavía no están en la presencia de Dios y la comunión de los santos. Ellos también interceden y hacen mucho por nosotros. Entonces, hermanos, como decía muy bien mi hermano Luis, no es que el demonio no puede hacer nada, porque en esta profecía escuchamos algo. Dice, tú herirás su talón. Sí, puede hacer algo, pero Dios promete la victoria. Ella te pisará la cabeza. Sí, podrás hacer poquito, pero el triunfo está
con esa mujer, con su descendencia, donde ahorita vamos a entrar directamente en esa profecía de Génesis 3:15, quién es esa mujer y quién es esa descendencia y cómo entramos, como decía mi hermano, esa iglesia, cómo entra y cómo entramos todos en esta lucha espiritual. Recordando pues que el tema es la guerra contra la iglesia de Cristo. Y vamos, hermano, quiero, para ir avanzando, ya para ir conociendo quién es esta mujer de la profecía y quién es esta descendencia, vamos a leer donde ya nuestro Señor Jesucristo ya está aquí en la tierra. Vamos a leer un pasaje del Catecismo. Vamos a entrar primero con esta lucha, porque nuestro Señor Jesucristo también luchó y ganó al pie de la cruz. En el numeral 394 vamos a ver qué nos dice ya con esta guerra directa contra esa descendencia de Génesis 3:15, la mujer y su descendencia. Dice en el 394. La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio, Juan 8:44, y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. Punto muy importante. Intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave en consecuencias de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Ya en este numeral, hermano, del Catecismo, vemos cómo el demonio intentó apartar a esa descendencia que es profetizada en Génesis 3:15 de la misión que tenía del Padre. ¿Cuál era la misión? Pues ya sabemos cuál era la misión y lo vemos pues allá en Juan 4:1, ¿verdad, hermano? Cuando el tentador aparece y trata de apartar a nuestro Señor Jesucristo de esa misión de morir por nuestros pecados y rescatarnos de ese estado de muerte. Adelante, hermano. ¿Qué opina de este numeral? Mira, cuando hablamos del ataque contra la iglesia, es más, algún día vamos, en otro programa lo vamos a ampliar mucho más, vemos que la iglesia tiene su misión y es la salvación de las almas, ¿sí? Jesús fue el primero en que su misión como Mesías no solamente era, el pueblo de Israel pensó que era la misión de aquel justiciero que iba a aniquilar a los pueblos y al conquistador, sino que realmente Jesús se convierte en el Mesías de las almas, es decir, nos rescata en la cruz del poder del enemigo y podemos lograr esa iglesia triunfante, ¿sí? Pero ese enemigo comienza con un juego de seducción, un juego de quitar la misión, un juego, si queremos verlo de una forma anacrónica a lo que hoy vivimos, es de relativizar la salvación. Si vemos Mateo del 1 al 11, empieza con Jesús el ataque, la tentación. San Mateo le muestra a aquel grupo de personas, aquellos judíos del año 50 y pico, 60 y pico, a los que fue escrito este evangelio en Alejandría, que Jesús era en su humanidad perfecta, también fue tentado, pero en esa humanidad Jesús sale adelante. Y lo más llamativo de esto es que primero aparece la escena del bautizo, luego de la escena del bautizo, el Espíritu, dice San Juan, como testigo que estaba presente en ese momento, que dice, este es mi Hijo amado, dice Dios Padre. Y dice después, y el Espíritu lo envía para ser tentado. Es decir, para fortalecer la misión,
se requiere muchas veces pasar por desiertos, se requiere por tentaciones. A veces la analogía lo hacía el padre Conrado Balducci, que por ejemplo, un árbol para ser grande, frondoso y dar fruto, necesita ser podado y necesita quitar ramas, necesita quitar troncos, pero al final van a salir más, viene árbol más grande, un tronco más grueso, con frutos realmente dulces y que ayuden a la salvación. Entonces, el enemigo, Dios permite la tentación muchas veces para que nosotros seamos fortalecidos. A Jesús le pasó. Luego, cuando vemos, cuando ya llega y ya le toca su misión, ya le toca su pasión, acabamos de pasar la Semana Santa y recordemos cuando San Pedro llega y disuade a Jesús. Acababa de decir, Señor, ¿hacia dónde podemos ir si solo tú tienes palabras de vida muerta? Tú eres el santo, tú eres el Mesías de Dios, pero inmediatamente, sin darse cuenta, quiere disuadirlo de su misión. Y ahí donde Jesús le dice, vete de mí, Satanás. Es decir, Satanás en su estrategia busca quitar la misión de la iglesia. La misión de Jesús es el ejemplo. Luego, de alguna manera, tentó también a los apóstoles, a San Pablo y a los patriarcas. Y en la historia de los santos vemos cómo el enemigo va atacando a los santos para que no trasciendan en la salvación de las almas. Y ¿cómo explicarlo? Desde el principio de los tiempos el enemigo ha puesto una falsa religiosidad. Empieza en Babel y comienza a los babilonios en sus ritos a Baal y a Astarte, a comenzar a trascender y a querer llegar con la torre de Babel al cielo. Y comienza ese reto a la grandeza de Dios. Vemos, por ejemplo, si vemos los ejemplos de cómo el enemigo actúa contra los primeros padres, es fácil ver a Caín y Abel. Abel tiene una ofrenda agradable a Dios. Caín no lo hace y dice que se llena de celos cuando ve que la ofrenda de Abel era agradable a él. Se llena de celos y de enojo y mata a Abel. Vemos esa persecución también, por ejemplo, cuando los hermanos de José de Egipto se llenan de celos por el amor de Jacob a José. Y dice que se llenan de celos y los propios hermanos venden a su hermano pequeño. Venden a aquel que tenía dones fuertes. Vemos también, por ejemplo, cuando estaba el arca de la alianza y después David le danza. Y dice que le danza al arca de la alianza y está en ese momento con criados y con toda la gente danzándole aquel amor al arca de la alianza. Y en ese momento su esposa Mical, la hija de Saúl, se llena de celos y se burla y le dice, qué vergüenza, el rey bailando con plebeyos. Vemos cómo Jesús en la historia del hijo pródigo, cuando habla de la conversión del hermano menor y que llega a la casa y que el padre lo viste, le da un anillo donde la salvación del hermano menor llega, aparece un antagónico. Y resulta que el antagónico era el otro hermano. Hay división, hay pugna, hay celos. Entonces, el enemigo es celoso, el enemigo divide, el enemigo seduce. Y esa es la estrategia. Esa es la estrategia que empieza desde los primeros padres, desde los primeros rituales. Está en Cristo. A Cristo también lo seduce, le quiere quitar la misión. Luego San Pedro, sin darse cuenta, es un emisario
del enemigo al quererlo disuadir de la misión, y muchas veces hemos tenido dentro de la iglesia el actuar del enemigo que primero quiere cambiar doctrinas, quiere cambiar dogmas, quiere poner sincretismos religiosos y por aparte, individualmente, a los justos, a los santos, quiere confundirlos en su plan de salvación. Y es ahí donde el enemigo juega todo su papel de sabotaje dentro de la iglesia. Y es donde uno tiene que estar muy, muy alerta. Muy, muy alerta. ¿Por qué? Porque el enemigo, decía San Pablo en la segunda carta de Corintios 11:14, que dice, se disfraza de ángel de luz, pero lo hablaba por aquellos como superapóstoles, se burlaba por aquellos católicos sincretistas que mezclaron la religiosidad a Astarte con otro Espíritu Santo que no era, y con los frutos del Espíritu Santo hicieron un sincretismo y era otra cosa. Y eso es lo que en aquel momento San Pablo corrige en la carta catequética, la carta correctiva de Corintios, que fueron 4 cartas y luego se redujo a 2. Pero así es como ataca el enemigo. Va contra la iglesia en general, contra la misión salvífica de la iglesia, ya relativizando el pecado, relativizando las cosas, otras doctrinas. Dios es amor, todo lo puede, pero no miran a Jesús juez, justo juez, ¿sí? Para irse a iglesia purgante. Se relativiza el pecado. Hay muchos prelados de la iglesia, Antonio, que te hablan que no, el diablo no existe, es un género literario, esto no es una realidad, era una forma para explicar el bien y el mal, etcétera. Y al final, si no hay pecado y si no hay diablo, ¿para qué vino Jesús a la cruz? ¿Para qué la pasión? ¿Para qué la misión salvífica de Jesús? Entonces ahí hay una contradicción y muchas veces ese seductor ha sido muy, pero muy sutil, y por eso en el discurso escatológico nos dice claramente Jesús que muchas veces hasta los elegidos caerán en la trampa. Caerán en la trampa de estos falsos profetas, caerán en la trampa de estos seductores que quieren quitar totalmente la misión de la iglesia y la misión individual de todos nosotros creyentes de la misma. Y hermano, y como usted dice, aquí es donde tenemos que estar bien cimentado en lo que creemos y en lo que enseña la doctrina sana. La existencia del demonio es una verdad revelada y es una verdad de fe que revela y que enseña la Iglesia Católica. No podemos negar esto porque es una enseñanza, es la sana doctrina y nosotros tenemos que estar bien cimentados en esto. Y hermano, sobre todo esto, sobre todo lo que venimos hablando, sobre este ataque del enemigo que quiere disuadir del plan que tiene nuestro Padre para cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos conectar todo lo que mi hermano ahorita dijo, cómo nuestro Señor Jesucristo sale del bautismo y entra a ese desierto donde empieza esa guerra espiritual? ¿Cómo la podemos conectar con nosotros? Nosotros también, hermanos, al ser bautizados, el demonio se llena de celos porque pasamos de ser criaturas a hijos de Dios y empieza esa tentación con todos esos hijos donde nos incluimos nosotros, cada bautizado, en esta guerra espiritual, y cómo nos enseña nuestro Señor Jesucristo que a través del ayuno, a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través de la oración, vence esas tentaciones y no se deja disuadir de ese plan de salvación que tiene nuestro Padre para todos nosotros. Y también nuestro hermano tocó un punto bien importante sobre cómo el demonio actúa directamente e indirectamente. Ahí en el desierto, directamente ataca a nuestro Señor Jesucristo e indirectamente a través de Pedro, allá en Mateo 16:22.
donde Pedro ni cuenta se dio de que estaba siendo un instrumento del enemigo para disuadir, porque le acababa de decir nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho, ser rechazado y muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro lo toma aparte, no, Señor, no te puede pasar todo esto a ti. Nuestro Señor Jesucristo reconoce en esa acción al demonio y le dice, apártate de ti, de mí, Satanás, porque tus planes no son los de Dios. Debemos de aprender de todas estas enseñanzas, así como nuestro hermano nos dice, el demonio actúa directamente, pero también indirectamente a través de las personas, aquí, así como actúa en Pedro. Entonces, hermano, ¿qué le parece si vamos avanzando o tiene algún comentario? Sí, solo a veces quiero comentar algo. En la comunidad donde estábamos nosotros, donde estuve un tiempo, y se hacían oraciones de liberación autorizadas, acompañamos exorcismos, ellos nos decían que uno tiene que aprender a reconocer quién está hablando en una persona. Muchas veces si es la persona misma, si es la persona herida, ¿sí? La persona que está herida y que se proyecta y que habla, y muchas veces el enemigo en la persona. Y a veces pasa en las comunidades, a veces pasa en la casa, a veces pasa en esto. Uno sin darse cuenta comienza a decir, por ejemplo, en casa, uno mira que el esposo, y eso sí, ponga atención mi hermana, uno mira que el esposo le está costando encontrarse los caminos de Dios, cambiar sus tendencias, cambiar sus conductas, y empiezan después, bueno, ahora como solo en la iglesia vivís, entonces sos un hipócrita, porque no estás haciendo esto. O porque me tratas mal, sos un hipócrita falso. ¿Para qué vas a la iglesia? O el caballero, el esposo que le dice a la esposa, ¿para qué tanta iglesia? Si aquí en la casa sos esto, sos lo otro, sos aquí. O a veces los hijos cuando le dicen, ay, papá, en la iglesia sos una cosa y aquí sos otra. Por eso lo que hablábamos en el programa anterior, el testimonio y la conversión y la transformación de vida. Pero hay que reconocer que el enemigo utiliza emisarios. Y lo vemos en Isaías 2:21 y hablaba y decía que habían dos tipos de demonios en un sincretismo en Babilonia. Y era uno tipo topo y tipo murciélago. Pero cuando miramos esos tipos de demonios, el murciélago era el que se mantiene en el aire, que le gusta controlar, que le gusta saber lo que hacen los demás, que le gusta estar enterado de qué hace el padre, de qué hace el sacristán, de qué hacen los servidores, cómo están las finanzas, cómo está todo el control. Escucha todos los chismes, trata de ver cómo está. Los murciélagos, ¿cómo son? Orejones. Le fascina estar escuchando, le fascina estar entre toda la comidilla para después denunciar al sacerdote o para denunciar al hermano o para chismear igual. Pero también están dicen musgaños, dice la escritura, y están los tipotopos. ¿Cuáles son los topos? Son aquellos demonios que a veces están en las personas, influyen en las personas, que socavan. Son aquellos aduladores. Ay, mi hermano Antonio, es que usted, qué palabra de Dios la que utiliza, es que usted es grande y sin darse cuenta te están metiendo vanidad. Ay, hermano Antonio, es que cuando usted habla, siento que es un ángel el que habla. Comienza a trabajar la vanidad en el hermano Antonio y posiblemente estamos tratando de socavar su amor, su humildad, su grandeza. Ay, el hermano Antonio, yo hago todo lo que usted me dice porque lo obedezco. ¿Cuánta gente no hay así con el coordinador de la pastoral o el coordinador del apostolado? Ay, es que el padre, y le dicen cuando es su cumpleaños, padre, es que usted es especial y esto, pero le está preparando una carta para denunciarlo en la curia. Así actúan este tipo de demonios que influyen en las personas que están dentro de la iglesia. Y estos tienen una cualidad.
y una característica. No sé si ya la notaste, Antonio. No, Son no. ciegos. El topo y el murciélago Ah, sí. no ven. No ven. ¿Qué quiere decir esto? No ven la salvación, no ven el plan de salvación ni en su parroquia, ni de su párroco, ni en su comunidad. Solamente se ven ellos. Sus sentidos, la vista solamente se centra en ellos y utiliza ¿qué? Otros sentidos. Entonces, ese es el gran problema. Y es parte de demonología y es parte de esta antropología que vemos en las conductas sociales dentro de nuestra propia iglesia. Y aquí entra, hermano, la virtud de la humildad. No sé qué santo decía, Señor, dame conocimiento de mí mismo para llenarme de confusión. Cuando una persona le pide eso al Señor, Señor, yo quiero tener conocimiento de mí, y uno ve su miseria, cuando a uno lo adulan, uno ya sabe que uno no es nada. Si algo es uno, todo lo ha recibido, todo le viene de Dios, pero nosotros somos, sin Dios no somos nada. Por eso este santo decía, Señor, dame conocimiento de mí para llenarme de confusión. Y aquí entra, pues hay que estar pidiendo al Señor, porque como dice mi hermano, esos ataques son constantes. Ahorita me sentí muy identificado con muchos que el hermano dijo. Aquí en la familia, cuando llego yo, pues no que tú vas tanto a la iglesia, pero fíjense que hay respuestas también para responder a esos ataques. Yo cuando me dicen que ¿para qué vas a la iglesia? Mira cómo eres, le respondo, mira, la iglesia es como un hospital, van los enfermos, yo estoy enfermo, por eso voy, me reconozco enfermo, pecador, y necesito a Dios para que Él con su gracia me cambie. Sé que no he cambiado, pero estoy en la lucha. La iglesia es ese hospital donde los enfermos se reconocen pecadores y se ponen en las manos de Dios para que nuestro Dios transforme. Y a esos que no van, pues decirle, pues ustedes no van porque pues son santos, ¿no? ¿Verdad, hermano? Así es, Antonio. Entonces, hermanos, ya vimos cómo entonces está esta lucha de la iglesia contra el demonio, donde vemos de manera directa a la Virgen María y a su descendencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos esos ataques a nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra para cumplir con el plan de salvación, ese plan de redención para comprarnos y volvernos de nuevo a Dios, porque fuimos vendidos por nuestros primeros padres en ese árbol, el árbol prohibido, y fuimos comprados en ese árbol de la cruz. Vamos a entrar ahora cómo también el demonio atacó a esa mujer. Vimos a Génesis 3:15, ya vimos a la descendencia siendo atacada en ese desierto, desde que salió del agua del bautismo, fue atacado nuestro Señor Jesucristo para disuadirlo del plan de salvación. Y vamos a leer Apocalipsis 12:13, hermano. Okay. Apocalipsis 12:13, como también la guerra contra esta mujer. Dice Apocalipsis 12:13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, se puso a perseguir a la mujer que había dado a luz al varón. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas del águila grande para que volara al desierto a su lugar. Allí será mantenida lejos del dragón por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces la serpiente vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para que la arrastrara. Pero la tierra vino en ayuda de la mujer, abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había vomitado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué nos puede decir, hermano, de esta batalla contra la mujer, donde vimos allá en el protoevangelio cómo el dragón, enfurecido con esa mujer que le dijo al ángel, sí, hágase en mí según tu palabra, sí recibe ese plan de salvación, al contrario de lo que hizo Eva, de comer del fruto prohibido, la Virgen María dice sí, y el dragón se enfurece con esta mujer obediente y humilde y le hace la guerra,
pero aquí en Apocalipsis 13 vemos que no le puede hacer absolutamente nada a esta mujer. Fíjate que ahorita que hablábamos del ataque a María Santísima, primero hay que ver las virtudes marianas. Y entre las virtudes marianas está su inmaculado, la Inmaculada Concepción, ¿sí? Está su pureza, ¿sí? Su eterna pureza, su eterna castidad. Y el enemigo ha tratado de atacar precisamente esto. Es decir, ha creado un sincretismo religioso que fuera en contra de la pureza. Y empezó con los rituales desde la época de Babilonia, desde la época de la Torre de Babel, se dio el culto de Astarte. El culto de Asare es en el Pentateuco. Está Asare y Baal. Y pues estaban las balanitas y estaban toda esta gente. Babel era de Baal. Babilonia es ciudad de Baal. Y Astarte ha tenido este demonio ha tenido diferentes mutaciones en diferentes épocas y en diferentes regiones. Llámese Afrodita en Grecia en el primer periodo, pero vamos a ir cronológico. Primero Astarte, luego Asare, ya se ve después del Pentateuco, ya se ve como Asare, vemos la caída de Salomón, fue cuando hizo altares a Astarte y a Baal. Eso está Segunda de Reyes 11, si no estoy mal. Luego ya vemos que cuando el pueblo es llevado, el pueblo de Israel, de la región del norte es llevada a Babilonia, aparece ahí Ishtar, ya con las mismas características, fornicación, impureza, supuesta una libertad sin Dios y demás. Luego vemos ya en el regreso, ya con Alejandro Magno que conquista esa región de Judea, aparece primero Afrodita, luego Diana la cazadora. Por eso me voy a adelantar un poquito los masones utilizan estas figuras de este demonio de todos los tiempos y por eso aparece Diana la cazadora en todas las ciudades liberales de toda América. Luego, en el tiempo de Jesús, ya es Artemisa en el primer periodo romano. Luego, como Artemisa, aparece, está como Libertas, y es Libertas como ya tiene su partido, su posición política, que es el liberalismo político, y aparece la Estatua de la Libertad, que es precisamente Libertas, que es, entre comillas, la diosa de la libertad, de la prostitución, de la fornicación. Entonces, el ataque que se hace a María es igual que el que se hace a la iglesia. De la pureza de María y de la castidad de la iglesia, de la santidad de la iglesia, surgen grupos que atacan la impureza. En el caso de la iglesia, es por medio de grupos sincretistas. Y es cuando aparecen estos grupos que están en contra de la doctrina apostólica, cuando cambian la figura de Jesús, la figura del Espíritu Santo, otra neumántica, pero también vemos en la persona de María cuando le restan su valor de madre de Jesús, Dios Altísimo, de madre de Dios, y van en contra de María. Van en contra de María, porque y María tuvo más hijos, que eso te lo dice Mateo 13:53, pero no saben que en el arameo no existía la palabra primo. Pero hay otros ejemplos donde mencionan que los famosos hijos de María eran primos de Jesús porque unos eran hijos de Cleofás y otros eran hijos de Susana. Quieren restarle a María su condición de madre y de la madre de Jesús, de su pureza y de su posición dentro del plan de salvación. Y dentro de la iglesia quieren profanar o prostituir la palabra, el magisterio, la tradición y la liturgia.
Y lo vemos en Hechos 18, cuando aquellos de Corinto y de Éfeso adoran a Astarte y tienen esta parte sincrética, y luego después lo menciona San Pablo en Corintios, se burla de ellos con ironía, les llama los superapóstoles, y después dice cabal, se están disfrazando de ángeles de luz. Ah, yo soy el iluminado, tengo dones, y no saben que están llenos de malignidad y de iniquidad. Por eso vemos cómo Jesús nos ayuda a discernir, y dice, por sus frutos los conoceráis. Señor, pero si en tu nombre proclamamos otras lenguas, expulsábamos demonios, hacíamos toda clase de prodigios. Y Jesús es claro, nunca estuve allí, no los conozco, aléjense, agentes de iniquidad. Luego vemos cómo San Juan en Apocalipsis 2:20 utiliza la figura de la deleznable reina Jezabel, que atacó a Elías y mató a los 450 sacerdotes de Yahvé, y utiliza la figura San Juan a la iglesia de Tiatira para venir y para mostrar la prostitución en la doctrina, en la liturgia y en el magisterio que estaban creando en ese momento la joven iglesia católica por medio de sus apóstoles y de los patriarcas, que eran los discípulos de los apóstoles. Entonces el ataque a María es el ataque a la iglesia, que viene desde el principio, que ha mutado con este demonio, que ha mutado desde el principio, y que lo vemos después en Apocalipsis 16 como la ramera, como esa iglesia apóstata que va a presentar al falso profeta, desde ya una visión puramente escatológica, mostrando la dimensión militante hasta la parte triunfante, donde ya vendrá Jesús. Entonces creo que me amplié un poquito, pero valió la pena. Mire, hermano, el Espíritu Santo trabaja. A través de todas estas palabras me hizo entender un poco más profundo este texto que leí, y entiendo que entonces todo la serpiente vomitó de la boca como un río de agua detrás de la mujer para que fuera arrastrada. Todo esto que vomita fuego y todo esto que vomita contra la mujer va en contra de todos estos dogmas que pues ha revelado el Espíritu Santo en la Iglesia Católica, y se puede decir que todas estas herejías que están siendo vomitadas, María tuvo más hijos, María no es siempre virgen, María no es asunta al cielo. Entonces me hizo entender este pasaje ya más profundo, cómo la serpiente, todo eso, ese fuego que vomita, son todas estas herejías que están siendo vomitadas ahorita contra la Santísima Madre de Dios. Así es, exactamente así es. Y usualmente las herejías que atacan a María van con otra figura, otro Espíritu Santo, otro Jesús, un Jesús bueno que todo lo permite el adulterio, permite todo. Lo ponen como a un Jesús tan bonachón que todo lo perdona, cosa que Jesús es eternamente misericordioso cuando estamos en vida, pero será justo juez y juez de las naciones, justo juez en mi juicio personal y juez de las naciones en el juicio final, ¿sí? Y eso no se nos puede olvidar. O sea, Jesús es el Hijo de Dios, y si no fuera justo juez, entonces no tendría por qué tener su función de Mesías. ¿Me explico? Entonces, sí, todas estas herejías y todos estos conceptos van en contra de la verdadera doctrina de Cristo. Lo distorsionan a él, distorsionan su figura y distorsionan la figura de María. Por supuesto, distorsionan la figura de la iglesia. Por eso, una iglesia católica o una iglesia que se ufane de decir que es cristiana
tiene que tener a la madre, que es esa figura de Génesis 3:15 que machuca la serpiente, que es la madre que está en el Pentecostés con los apóstoles y que está en Hechos 2:42 en las primeras comunidades y el modelo de comunidad cristiana. Si no está la madre, si un líder católico no presenta a la madre, si un sacerdote, obispo no es mariano, si un líder de iglesia quiere combatir y no está con María, que me disculpen, pero no están en la verdadera iglesia de Cristo. Como decía el padre Juan Rivas, o dice el padre Juan Rivas, no hay de dos. Así es. De enemistad entre ti y la mujer, o con la mujer o con el demonio. Así es. Yo soy muy amigo del padre Juan. Es más, si algún día me ve aquí en Rincón de Apologética, padrecito, un gusto saludarlo. Es más, yo he aprendido muchísimo de escatología con el padre Juan Rivas. Es fabuloso. Fabuloso. Hermano, ¿cuánto llevamos de programa? ¿No sabe? Vamos a ir cerrando. Ya tenemos el tiempo. Vamos a dejar para el próximo programa, ¿te parece, Antonio? Cómo los santos combatieron al enemigo. Por eso vamos a cerrar con este pasaje y con unas preguntas. Mira, hermano, vamos a cerrar con el pasaje. Quería leer un texto del catecismo, pero lo voy a leer para el próximo. Vamos a cerrar con este pasaje de Apocalipsis 12:17, donde entramos ya nosotros. Ya vamos a dejar la lucha. Aquí se termina en este programa la lucha de Satanás con nuestro Señor Jesucristo y con la Virgen María, y aquí entramos nosotros. Y va a entrar toda esa vida de esos santos donde nos han dado testimonio y nos han enseñado cómo nosotros debemos actuar en esta lucha. Dice así Apocalipsis 12:17, hermano. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús, y se quedó a orillas del mar. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Entonces, hermanos, cerramos este programa con este pasaje donde entramos nosotros. Se fue a hacerle la guerra a esos hijos, a esa descendencia de la mujer. Contra la mujer nada pudo hacer, pero ¿cómo sabe que le puede hacer un daño análogo? A través de atacar a sus hijos. Amén. Antonio, vamos a cambiar hoy la tonalidad. Vas a hacer tú la oración de despedida y solamente me despido yo de todos mis hermanos que me están viendo. Desde Guatemala, Luis René Juárez les saludó nuevamente. Y sé mariano, mi consejo, líder, si tú eres líder de iglesia, si tú estás siendo atacado por una influencia demoníaca, si estás siendo atacado en tu comunidad, si estás siendo atacado en todos lados, si tú quieres descubrir realmente el amor a la Iglesia Católica, si quieres tú servir adecuadamente, tienes que ser un devoto mariano. Yo les aconsejo, mis queridos hermanos por toda Latinoamérica, lean el Tratado de la Verdadera Devoción Mariana de San Luis María Griñón de Montfort, el libro de cabecera de San Juan Pablo II el Grande, y conságrense a María Santísima. El regalo más grande que me hizo mi papá, aparte que con mi mamá me dieron la vida, fue consagrarme de nacimiento a María Santísima, porque yo no iba a nacer, y me consagró a la advocación del Carmelo, y luego me consagré ya al Carmelo por medio de la imposición del escapulario con un sacerdote carmelita. Para mí es una bendición ser consagrado a María, y yo no podría dar ni estos temas, ni estar sirviendo a mi Iglesia Católica, ni mantener mi fe, ni la esperanza
y tratar de luchar siempre por mantener el amor y la salvación, si no es por la intercesión de María Santísima que me cuida y me ama. Si tú hoy estás siendo atacado, lleva a María a tu casa y haz lo que hizo, como María te recuerda, como dijo San Diego, María es la emperatriz de América y vive en México, y como le dijo a San Juan Diego, ¿qué te preocupa? No estoy aquí, que soy tu madre. Amigos mexicanos, Antonio, tú que estás en México, tienen a María en casa, vívanla, siéntanla, conságrense a ella, y todos para toda América y para el mundo, María Santísima es la Madre del Cielo y es la que le machuca la cabeza a la serpiente. Con eso me despido y te dejo a ti, Antonio, para que hagas la oración, y desde Guatemala, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Entonces, hermanos, que están siguiendo estos programas, va de Retro Satán, pues ya saben, para el próximo programa entraremos ya de lleno esa guerra del demonio contra nosotros. Vamos a poner ejemplos de vida de los santos que nos ayudarán mucho. Nos vamos a sentir identificados, vamos a ver cómo somos atacados nosotros y cómo podemos luchar contra esos ataques. El siguiente programa será de gran bendición y nos ayudará mucho, y esperemos pues que todos los programas sean de gran bendición. Pues nos vamos a despedir con una oración a nuestro Señor Padre, a nuestro hermano Redentor, amadísimo Jesucristo, y a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, sin olvidar ese don tan maravilloso del Espíritu Santo que habita en nosotros. Como dice Pablo, el que está adentro de ustedes es más poderoso que el que está afuera. No tenemos que temer, hermano. Pues le damos gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por estos programas. Te queremos pedir, Señor, que abras los corazones de todas las personas que van a estar escuchando todos estos mensajes, que estos mensajes vayan llenos del Espíritu Santo, para que podamos transformar nuestros corazones y podamos llenarnos de confianza en tu amor, en tu misericordia y en tu poder. Gracias, Señor, porque tú nos instruyes, tú nos ayudas a tener esa sabiduría que viene de ti y no del mundo. Queremos profundizar sobre esos misterios tuyos, Señor, y olvidarnos de la mundanidad. Queremos, Señor, llenarnos de tu Santo Espíritu para poder, Señor, proclamar tu evangelio y sobre todo dar testimonio de vida a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a seguir sirviendo a nuestro prójimo, amarte sobre todas las cosas, Señor. Y te damos gracias sobre todo por estos programas, Señor, que sabremos y sabemos que son de gran bendición para todos los que los van a escuchar, Señor. Toca sus corazones y que puedan volver a ti con un corazón sincero, abierto, y se puedan llenar de tu amor, de tu misericordia y de tu gracia, Señor. Que estos programas sean de conversión y sobre todo, Señor, de volver a ti. Una vuelta, una conversión plena hacia ti, Señor. Santísima Madre, Virgen María, nos encomendamos a tu poderosa intercesión. Nos ponemos en tus santas manos, Virgencita María, para que sigas intercediendo por todos tus hijos que estamos aquí en la tierra, en esta iglesia, en este estado militante, donde estamos luchando para poder llegar y estar en la presencia de Dios, allá en compañía de todos los santos, sobre todo en tu compañía, Santísima Madre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Nos despedimos y esperamos que el próximo programa sea de gran bendición. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.